Ahora, a partir de ahora, que ya no vamos a ver más miembros y esas cosas, siempre la parte que me toca dar a mí, básicamente, toda la parte anatómica, muchas veces son cavidades, continente y contenido. Acá vamos a ver la cavidad torácica, porque después vamos a ver el contenido en las próximas clases, que va a ser el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, ¿sí? Entonces, este es el continente. Ay, el gato, esperen. El gato, la alarma. Ya está. No, no, sale, entra, llora 2 horas en las puertas. Bueno, este es el continente y adentro podemos saber el contenido, que son los sistemas que están guardados, ¿sí? Como ya habíamos dicho en las primeras clases, hay determinados huesos planos, ¿sí? Que se agrupan y forman cavidades. Entonces, bueno, esta es una de estas cavidades que vamos a ver, ¿sí? Cavidad torácica o tórax. La vamos a describir. ¿Qué huesos forman la cavidad torácica? Acá si uno mira, esperen que vamos a poner el puntito. Me marcaron la clavícula, el omóplato, eso no forma la cavidad torácica, eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? Formaba la cintura escapular, que era el inicio del miembro superior. La cavidad torácica básicamente está compuesta ¿por quién? Por las costillas, ¿sí? Todas las costillas, el esternón por delante y la columna torácica, ¿sí? O dorsal por detrás. Esos son los huesos que van a formar esta cavidad torácica, ¿sí? Entonces, todas las costillas, el esternón, ahora los vamos a describir uno por uno, y la columna vertebral por detrás. Después, si vemos este tórax, vamos a ver que tiene como un orificio de entrada, ¿sí? Se llama estrecho superior, ¿sí? Del tórax, acá. De acá para acá, todo lo que está acá adentro es tórax, está ubicado dentro de esta cavidad. De acá para arriba, todo lo que está ubicado acá ya está en otra región topográfica que vamos a llamar cuello después, ¿sí? Pero es importante saber el límite, o sea, todo lo que está de acá para abajo, vendría a ser, ¿sí? Hacia inferior, está ubicado dentro del tórax. Y después tiene un límite inferior, o un estrecho inferior. Todo lo que está de acá para superior es cavidad torácica y todo lo que está de acá para inferior es cavidad abdominal. Vamos a ver igual cuando veamos el estrecho inferior que hay algunas cosas que están como imbricadas, porque el límite inferior está como subido. Muy bien, entonces, formada en la línea media por las 12 vértebras torácicas, en la línea media anterior por el esternón y lateralmente por los 12 pares de costillas, ¿sí? Y sus cartílagos correspondientes. Muy bien, vamos a definir cuáles son los límites de este orificio superior o de entrada a esta cavidad. Borde superior de la primera costilla torácica, ¿sí ven? Primera costilla torácica. Borde superior de toda la primera costilla, primera vértebra torácica, borde de la primera costilla y borde superior del esternón. Todo eso es, ¿ven? Este límite, el óvalo está más chiquitito de lo que es el límite, ¿sí? El límite es un poco más grande. Esto es el límite. Entonces, cuando yo digo los límites, tengo que nombrar las cosas que van formando el límite. Entonces, borde superior de la primera vértebra o del cuerpo de la primera vértebra torácica, todo el borde de la primera costilla y borde superior de esta parte se llama manubrio, ¿sí? O mango del esternón, borde superior del esternón, ¿sí? Ahí tenemos orificio de entrada o orificio superior del tórax. Y orificio torácico inferior tenemos última vértebra dorsal, ¿sí? En realidad es un poco más complejo el orificio inferior, porque en realidad el orificio inferior después va a estar tapizado por un músculo que va a formar el límite de ese tórax o de esa cavidad torácica, ¿sí? Pero es últimas costillas, ¿sí? Y apéndices sifoides del esternón. Acá el óvalo tendría que ser un poquito más diferente, ¿sí? Ahí estamos, así, ¿sí? Las costillas por delante, las costillas por detrás, última vértebra torácica, ¿sí? Esto así. Esto es el límite inferior, ¿sí? Entonces, apéndices sifoides, cartílagos costales, últimas costillas, última vértebra torácica.
Ese es el orificio inferior, ¿sí? De este tórax. Vamos a ver que después está tapizado por otro músculo, ¿sí? ¿Ven? Entonces, el tórax es una cavidad, por supuesto, adentro hay espacio, limitado por esto que habíamos dicho, el esternón, esto es repetitivo, pero no importa, las vértebras torácicas, las costillas, ¿sí? Y ahora miren, ¿ven que acá abajo tengo esto? Fijado todo en el límite inferior, como yo dije. Tengo un músculo que se llama diafragma, que es el límite, vendría a ser el límite inferior de la cavidad. Si yo saco el diafragma, el estrecho del tórax es mucho más abajo que el límite que me está dando este músculo. Este es el principal músculo respiratorio y no está ubicado en el límite así, sino que está ubicado así, entonces asciende. Por eso les digo que hay algunos órganos que cuando uno los define van a estar metidos acá. Entonces dice órganos abdominal con proyección torácica. ¿Por qué? Porque están acá adentro. Pero el que define el límite entre las dos cavidades va a ser el diafragma. ¿Sí? ¿Ven este diafragma? Es un músculo que parece como una carpa de circo, como un paraguas, ¿sí? Bien redondeado. Este ahora lo vamos a definir bien. Es el principal músculo respiratorio. Es un músculo, ven que está como tapizando todo el espacio. Si no tuviera determinados orificios, yo diría que acá tengo el tórax, acá tengo el abdomen y no hay nada que podría pasar, ¿sí? O sea, está bien separado. ¿Por qué? Porque acá tenemos vísceras muy importantes. Acá tenemos vísceras que son de todo el sistema digestivo un poco más chanchas, digamos, ¿sí? Entonces, tenemos este músculo que como que divide casi completamente el tórax del abdomen. Pero profesora, ¿cómo pasan las cosas de acá para acá y de acá para acá? Tiene orificios, que ahora los vamos a ver. Orificios grandes y orificios más chiquititos, ¿sí? Para que determinadas estructuras puedan pasar. ¿Sí? Yo tengo la arteria aorta que sale del corazón y va a tener que traer sangre hasta acá abajo. Entonces va a tener que atravesar este diafragma. Entonces por eso tiene algunos orificios especiales en donde van a pasar estructuras de arriba hacia abajo, o sea, de superior a inferior, o de inferior a superior, de acuerdo a la estructura que sea. Entonces a esto llamamos cavidad torácica, ¿sí? ¿Sí? Ven que lo que es tórax óseo llega mucho más abajo. Ahora, si yo hablo de la cavidad torácica, estoy hablando más que nada acá, ¿sí? Lo que queda arriba del diafragma. Pero tengo este espacio que está como en el medio. Ya lo vamos a ver bien cuando veamos los órganos. Entonces se dice, por ejemplo, hígado. Ustedes saben que el hígado está acá. Entonces es un órgano abdominal con proyección torácica, porque sube para acá arriba. Pero está en el abdomen, porque este diafragma me dividió las dos cavidades. ¿Sí? ¿Más o menos se va entendiendo? En el interior de esta cavidad torácica, ¿qué encontramos? Órganos, ¿sí? Órganos importantes, ¿sí? Por eso tenemos esta cavidad tan protegida también, como tenemos esta cavidad tan protegida. Acuérdense que siempre tenemos cavidades muy protegidas donde hay órganos muy importantes. La tráquea, ¿sí? Un pedacito de la tráquea. Los bronquios. Acá vamos a tener el sistema cardiorrespiratorio, básicamente, ¿sí? Y partecita del sistema digestivo que está bajando. Si yo comí por la boca y tengo que llegar al estómago, algo va a tener que pasar por el tórax, ¿sí? Entonces, la tráquea, los bronquios, los pulmones, parte del esófago, que acá no lo vemos porque está atrás de la tráquea, el corazón, los grandes vasos sanguíneos que salen del corazón, ¿sí? Y que llegan al corazón, la arteria aorta, las venas cavas, y después algunos nervios que van pasando por acá, y siempre en todos los lugares vamos a tener ganglios linfáticos, vasos linfáticos, conductos linfáticos, ¿sí? Todo esto básicamente lo tenemos adentro del tórax. Hoy vamos a ver nada más, ¿qué cosa? Hoy vamos a ver nada más la cavidad, describir la caja torácica. Y después vamos a empezar las clases que viene a ver todos los órganos que tenemos acá.
Dentro de esta caja tenemos dos sectores importantes, ¿sí? Miren acá. Los sectores laterales, donde están ubicados los pulmones, ¿sí? Se llaman sectores pleuropulmonares o sectores pulmonares. Y esta parte central, básicamente donde está ubicado el corazón, los grandes vasos y estos órganos derechos que bajan, la tráquea y el esófago, ¿sí? Esta zona central se le llama mediastino, ¿sí? Está en el medio, mediastino. Entonces, dentro del tórax vamos a tener básicamente dos regiones. Las de los laterales, ¿sí? Que se llaman sectores pleuropulmonares, que están ubicados básicamente por los pulmones, y una zona central, ubicada bien detrás del esternón, que llamamos mediastino. Lo vamos a estudiar también, porque el mediastino se empieza a dividir en diferentes regiones, y en cada región tengo alguna cosa especial. Y la zona central está mediastino, donde tenemos corazón, grandes vasos, ¿sí? Esta es la división básicamente anatómica de la cavidad torácica. Vamos a empezar a describir ahora. Hasta acá va bien, ¿no? Todo fácil, les estoy presentando nada más. Estoy presentando todas las... Ahora vamos a explicar un poco los huesos. No nos vamos a detener mucho porque este ya lo vimos. Una vértebra torácica, no puedo equivocarme. Tenemos 12. Las vértebras torácicas tenían particularidades. Tenían más cartílago hialino. ¿Qué? Que tenían más superficies articulares, justamente porque ahí articulaba con las costillas. Por supuesto, muy bien, Chirico. Chirilo, no me acuerdo cuál era tu apellido. Con Pero C. te recuerdo siempre, porque Chirico. me encanta que participes. Como Chirico. dice muy bien el compañero, tenemos muchas más superficies articulares en esta vértebra. ¿Por qué? Porque va a articular con todas estas costillas, que otros sectores vertebrales no lo tienen. Entonces, en el cuerpo tengo carillas articulares para las costillas. La mayoría de las vértebras torácicas tienen dos carillitas o hemicarillas, una superior y una inferior. Y además tiene otra carilla articular en la apófisis transversa. Porque ahora vamos a ver que la costilla articula así y después da la vuelta. Entonces articula acá también. Tiene una apófisis espinosa alargada y descendente. Esas son las características propias, ¿sí? Esta apófisis espinosa bien alargada y bien descendente, y las carillas articulares para las costillas. No me puedo equivocar con esta vértebra. Vamos con el esternón. Es un lindo hueso el esternón. ¿Tipo de hueso? ¿Sería irregular? Plano. Tipo de hueso re plano, porque miren, longitud, ancho y miren el espesor, ¿sí? Plano, además está formando una cavidad. Hueso plano, único, impar, medial, está justo acá en el medio del tórax, en la región anterior. Tiene tres partes. Un cuerpo, un manubrio, o mango se le llama, un cuerpo y un apéndice sifoide, o apófisis sifoides, algunos libros dicen, ¿sí? Tres partes bien diferenciadas, que cuando uno es niño están como separadas, después se osifican, ¿sí? Entonces, manubrio, o mango del esternón, cuerpo y apéndice sifoide. Acá, en el manubrio, tengo una escotadura, ¿sí? ¿Sí? Ustedes se la pueden tocar acá, escotadura, acá este como huequito. Escotadura esternal o escotadura yugular. En primeros auxilios a veces se utiliza como un parámetro, ¿para qué? Para traqueotomías de urgencia. No la traqueotomía programada, en donde uno está en una terapia intensiva o en una cirugía y le hacen la traqueotomía por acá. Las traqueotomías de urgencia se pueden hacer o tomar como parámetro esto, ¿sí? Y ahí uno clava algo y llega a la tráquea, ¿sí? Cuando alguien se atraganta acá y se está muriendo, no lo vamos a hacer en cualquier lado, ¿sí? Pero tengo un familiar, tengo un hijo, es un lugar para el que hace emergencia, se puede hacer, ¿sí? O primeros auxilios. Muy bien, ¿qué más tiene este mango o manubrio? Tiene esta escotadura esternal y después tiene carillas articulares. Para ¿quién viene acá? Articulación externo-costoclavicular. Para la clavícula y para la primer costilla,
¿sí? Entonces tiene carilla articular acá arriba para la clavícula y acá arriba para la primer costilla. ¿Ven? ¿Sí? Son huequitos, cositas como huecaditas que van a estar recubiertas de cartílago en donde se van a articular diferentes estructuras. ¿Quién se articula con el esternón? Arriba la clavícula y todo el lateral las costillas. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carillas para las costillas. En el lado lateral tenemos 7 carillas articulares para las costillas. De ahí que las costillas se van a clasificar de acuerdo a cómo articulan con el esternón. Entonces, ¿las costillas qué tipo de huesos son? Largos. No. Planos. No, largos no, porque no tienen huesos diáfisis. planos, ¿sí? Tienen muy poco espesor, ¿sí? Y tenemos 12 pares, o sea, 12 de un lado, 12 del otro. Y se clasifican de acuerdo a cómo se articulan con el esternón. Dijimos que acá en el esternón teníamos 7 carillas, ¿sí? Entonces, las 7 primeras costillas van a tener su carilla propia en el esternón. ¿Qué significa? Que las 7 primeras, cada uno va a ir a uno de estos agujeritos que tiene el esternón, ¿sí? Esas 7 primeras se van a llamar verdaderas, ¿sí? Las 7, ¿por qué? Porque su garage es como si fuera una empresa y yo tengo los 7 gerentes. Los 7 gerentes tienen su garage propio. Ahora, los que vienen después se las arreglan, ¿sí? Esos son verdaderas, ¿sí? Cada una tiene su lugar en el esternón. Después vienen las 8, la 9 y la 10, ¿sí? Se llaman falsas. ¿Por qué se llaman falsas? Porque estas 3 costillas no tienen su lugar propio. Entonces, acá este dibujito está mal, esta tendría que estar unida acá. Estas 3 costillas no tienen lugar propio. Entonces, los cartílagos costales se unen al de las 7 y terminan juntitos con las 7 en la carilla número 7, ¿sí? Entonces se juntan con la costilla 7 y terminan en la carilla 7. Y después tenemos las dos últimas, la 11 y la 12, que articulan con la columna, pero jamás llegan al esternón. Son más cortitas, ¿sí? No dan toda la vuelta, muchas veces no tienen cartílago costal y no llegan nunca al esternón. Si vemos esta imagen, vemos que la costilla, lo que es el hueso, no llega al esternón, ¿sí? El hueso costilla se articula en su extremo anterior con un pedacito de cartílago y este cartílago costal es el que va a articular con el esternón, ¿sí? No llega el hueso al esternón, sino el cartílago costal. Estos cartílagos costales, cuando nos vamos poniendo viejos, cada vez se van osificando más, ¿sí? Se van haciendo más rígidos. Por eso el tórax de las personas ancianas es mucho más rígido, no tiene esa posibilidad tan grande de expansión como tenemos cuando somos jóvenes, ¿sí? Esto lo da para que uno pueda expandir mucho más, ¿sí? Da más movilidad el tener estos cartílagos costales, ¿sí? Entonces, profe, sí. Entonces las costillas flotantes solamente tendrían en la carilla articular de la vértebra de la que se unen, después ya no tienen más nada. No, las dos últimas hacia adelante no articulan ya más con nadie. Quedan, por eso se llaman flotantes, quedan flotando ahí. Pero ¿sí? solamente les quedaba la unión con su vértebra y nada más. Y nada más, exactamente. Sí, quedan flotando ahí. Y ustedes saben que hay algunas mujeres que a veces, ¿qué hacen con esas costillas? Mujeres de farándula, que hacen cualquier cosa. Bueno, a veces, ¿qué se hace? Se las sacan. Se sacan las dos costillas flotantes para que la cintura se marque mucho más. ¿Sí? Entonces, muchas veces esas dos costillas en determinadas cirugías de esas estéticas se sacan. Y pasa algo, profesora, y mientras soy joven, flaquita y todo lo demás, al que tiene el micrófono apague. Si soy joven, flaquita y todo lo demás, no va a pasar nada. Ahora, cuando empiezo a ser un poco más grande, aumento de peso o estoy embarazada, bueno, después veremos, ¿sí? Porque si están, para algo están. ¿Entendimos la clasificación? Entonces, verdaderas son las 7 primeras que tienen su articulación propia en el esternón. Falsas son la 8, la 9 y la 10.
¿sí? Que se van a articular con su cartílago costal al del cartílago costal 7. Y flotantes son la 11 y la 12, que no llegan al esternón. ¿Qué carácter común tiene la costilla? Vemos las cosas más importantes, ¿sí? De este hueso costilla. Las costillas tienen en su parte posterior una cabeza, con dos carillitas articulares. Esto es lo que va a articular con el cuerpo vertebral, ¿sí? Una cabeza con dos carillitas articulares, ¿sí? Esto articula, acá tendríamos la vértebra. Después empieza a dar la vuelta y tiene un tubérculo. En el tubérculo también tiene una carillita articular. Entonces esa carilla articular era para la apófisis transversa. Si vamos bien atrás, acá estamos, ¿sí? Entonces acá articula. Nosotros vemos dos, pero la costilla articula acá y acá. O sea, articula como en el medio de las vértebras. No articula justo en esta y esta, ¿sí? Articula acá y acá. Ahí se encastra, como en el donde está el disco, ahí encastra la costilla. Y articula con una vértebra superior y una inferior. Después empieza a dar la vuelta y el tubérculo articula acá. ¿Ven? Entonces, acá las carillas para los cuerpos y acá la carilla para la apófisis transversa, ¿sí? En la cabeza tenemos las carillas articulares para los cuerpos y acá tenemos la carilla para la apófisis transversa, ¿sí? Esta zona se llama tubérculo. Empieza a dar la vuelta, la vuelta, la vuelta y llega hacia adelante. ¿Y adelante qué pasa? Acá está cortado, porque acá se une a su cartílago costal. Acá tiene la articulación con su cartílago costal y de ahí llega al esternón, ¿sí? La mayoría de las costillas, si ustedes se tocan, van a ver que las tocan. Entonces tiene una cara externa o lateral y una cara interna que está en contacto con la pleura y los pulmones, ¿sí? Entonces tenemos una cara externa, ¿sí? Que en esa parte me perdí. ¿Qué era lo del cartílago costal? Que eso no que ves que la costilla termina acá, lo que estamos viendo es esto, hasta acá la imagen. Después acá viene cartílago costal, ¿sí? Acá hay una articulación. O sea, el hueso que nosotros vemos acá, acá no se junta con el esternón. Acá tiene un pedacito de cartílago y ese cartílago es el que va a ir al esternón. Acá estamos viendo solo la parte ósea, o sea, solo lo que está pintado. Sí, ya Después entendí. viene el cartílago, ¿sí? Todas las costillas, las costillas tienen un pedacito de cartílago que después se va a unir al esternón. Muy bien. Lo otro que vemos de la costilla, ya vemos la cabeza con la superficie, el tubérculo con superficie, una cara externa, una cara interna. En la cara interna tenemos un surco importante en la parte inferior de las costillas, porque ahí, en ese surco, van a ir nervios y arterias, lo que llamamos nervios intercostales y arterias intercostales, ¿sí? Entonces, debajo de cada costilla, en este surquito, va circulando un nervio y una arteria y una vena, o dos, de acuerdo a lo que corresponde, intercostales. Si ustedes se acuerdan algo de cuando hablamos de plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro, nosotros no nombramos ningún plexo en la zona torácica, ¿sí? No nombramos ninguno. ¿Por qué? Porque las raíces que salen, ¿sí?, de la médula y que salen debajo de las costillas en la zona torácica no van a formar plexos. Cada una sigue la línea de la costilla y va a formar solamente un nervio intercostal. Entonces, en toda la región torácica vamos a tener 12 nervios intercostales que van a ir pasando por acá abajo de la costilla y van inervando los músculos y la piel de esa región. Por eso acá no tenemos plexos en la región torácica, ¿sí? Tenemos solo los nervios intercostales, no arman ningún plexo. Vemos otra imagen, lo mismo, la cabeza con las carillas, el tubérculo, ahora estamos viendo la cara interna acá, ¿no? El tubérculo que no lo veo, el surco para los nervios intercostales, la cara externa, el cartílago costal, ¿sí? Lo mismo. No hay otro accidente importante en las costillas que tengamos que describir. Esto lo vamos a pasar medio de largo, pero bueno, si vemos, esta es la más importante. Si vemos la primera costilla es un poco diferente, ¿sí? Si vemos la primera costilla ya no tiene cara lateral y cara interna, sino que está puesta así, parecida a la clavícula, ¿sí? Tiene una cara superior y una cara inferior, mucho más gruesa y más cortita. Esa es la característica de la primera costilla, ¿sí? Es aplanada,
y no está puesta así como las demás costillas, sino que está puesta así, ¿sí? Tengo una cara por arriba y una cara por abajo. Después la segunda tiene varios tubérculos para inserciones. No nos importa tanto. Esta es la única que es más diferente porque no está puesta así, sino que está puesta así. Y es bien aplanada y corta. ¿Ven? Es bien aplanada y corta, ¿sí? La segunda costilla tiene un tubérculo para inserciones musculares. La 11 y la 12 son las diferentes, ¿por qué? Porque son las flotantes. Entonces, algunas no tienen cartílago costal, no llegan nunca al esternón, su cabeza presenta una sola carilla, ¿por qué? Porque las dos últimas se articulan directamente con, si leyeron bien el libro, estas son cosas muy específicas, pero van a ver que las vértebras torácicas, la 11 y la 12, no tienen dos carillitas en los cuerpos, tienen una sola, porque estas se insertan directamente en una sola. Pero eso es muy específico, eso no nos vamos a detener en eso. Bueno, el que hace todas estas presentaciones le gustan mucho las articulaciones. Las vamos a nombrar para que ya las tengan grabadas acá. No sé si esto está en la presentación, pero ya que la tenemos acá, las nombramos para que ya las tengan guardadas. Bueno, articulaciones todas del tórax. Intervertebral, ya las habíamos visto, entre cuerpo y cuerpo, ¿sí? De las vértebras. Teníamos un disco en el medio, entonces llamábamos anfiartrosis o cartilaginosa, ¿sí? Cuerpo, disco, cuerpo, ¿sí? Hueso, cartílago, hueso. Anfiartrosis o cartilaginosa. Costo vertebral y costo transversa, ¿qué significa? La costilla atrás con el cuerpo y con la apófisis transversa, van a ser sinoviales planas. Estas que vemos, a ver, así, esto y esto, ¿sí? Con su vértebra correspondiente, son sinoviales planas. No hay que saber tanto esto, pero no sé por qué está tanto. Esternocostales y costo esternal. Esternocostales y costo esternal. Esternocostales, ¿qué es? El esternón con los cartílagos costales, ¿sí? Sinovial plana. Esto olvídensela, porque es una excepción, ¿sí? Entonces, cuando llegan los cartílagos costales al esternón, esa es sinovial plana. Entonces vamos viendo muy fácil que la costilla siempre se articula con sinoviales planas, por detrás y por delante, ¿sí? Con la vértebra y con el esternón. Ahora, miren esta, costocondral. ¿Qué es esta costocondral? Es la costilla ósea con su cartílago costal, ¿sí? Esa unión es una articulación. Es una articulación entre un hueso y un cartílago. ¿Cómo se llamaban esas articulaciones? Sincondrosis, ¿sí? Sincondrosis. Un hueso con un cartílago. Esto, ¿sí? La parte ósea de la costilla con el pedacito de cartílago que va a llegar al esternón. Esta articulación condrocostal se llama o es sincondrosis. ¿Sí? Dentro de las sinartrosis había una que, una subclasificación que era un hueso con un cartílago. Cuando se unían así se llamaban sincondrosis. Intercondral, esto no. Y después miren, el manubrio con el cuerpo, la apéndice sifoides con el cuerpo dice sínfisis, porque en algún momento tienen como un cartílago en el medio. Después se osifican, después es un solo hueso, ¿sí? Pero bueno, están clasificadas como sínfisis, ¿sí? ¿Entienden, no? El manubrio con el cuerpo, que dijimos que estaban separados y después medio que se osifican, y el cuerpo con la apéndice sifoides. Demasiado para mi gusto, pero ya lo tienen, así que lo nombramos. ¿Sí? Entonces repasemos. Intervertebral, o sea, cuerpo con cuerpo, ya la conocíamos, anfiartrosis, ¿sí? Tiene un disco en el medio. Costo vertebral y costo transverso, o sea, todas esas carillas que tiene la costilla para articularse atrás con el cuerpo y con la apófisis transversa, sinovial plana. El esternón con los cartílagos costales, ¿sí? Sinovial plana.
La costilla con su propio cartílago costal es una sincondrosis, ¿sí? Es un hueso uniéndose a un cartílago, no un cartílago hialino, ¿sí? Sino otro tipo de cartílago, sincondrosis. Intercondral significa cuando vieron, por ejemplo, que yo dije la 8, la 9 y la 10 se unen al cartílago de la 7, forman sinoviales planos. Y después el manubrio y el apéndice sifoides con el cuerpo son sínfisis. No se maten con esto, que esto no. Ven que la costilla articula con una vértebra de arriba y con una vértebra de abajo, esas dos carillas que tienen, ¿sí? Cuando nosotros mirábamos la vértebra decíamos 2 carillas para la costilla, pero no es que la costilla va a articular sobre las 2 carillas del mismo cuerpo. Articula con una de arriba y una de abajo. En el medio me queda el disco intervertebral. ¿Ven? Entonces como que está encastrada entre 2 vértebras. ¿Sí? Condroesternales, que habíamos dicho, sinovial planas, ¿sí? Tienen ligamentos, tienen membrana sinovial mínima, porque casi no se mueven, ¿sí? Se mueven para el ascenso y descenso. Por eso son sinoviales. Si no se moviera, si el tórax fuera rígido, no tendríamos articulaciones sinoviales. Acá tenemos sinoviales planas, son las que menos se mueven, pero me permiten que cuando yo expiro, se levanten un poco, cuando expiro, se bajen un poco, ¿sí? El tórax se mueve en los movimientos respiratorios. Por eso tenemos que tener algunas sinoviales, que son las que se mueven. Muy bien, hasta acá vamos bien. Definimos los huesos, definimos las articulaciones. Vamos a ver esto. Entre costilla y costilla tenemos un espacio. Ese espacio no está libre. Lo primero que tenemos, que ya ubicamos cuando nombramos la costilla, teníamos un surco debajo de cada una de las costillas, en donde vamos a tener el nervio intercostal, la arteria intercostal y la vena intercostal, posteriores, ¿sí? Por detrás. Después estos son los accesorios, las más importantes son estas. Arteria, nervio y vena intercostal, van por debajo de la costilla, ¿ven? En el surco que tiene la costilla en la cara interna, surco costal. O sea, no sé si conocen alguna vez, hay gente que tiene neumotórax, se llama, ¿sí? Que se perfora el pulmón, se perfora la pleura, todavía no lo vimos, ¿sí? Pero y el aire empieza a escapar, y entonces se empieza a achicar el pulmón y el aire se empieza a quedar en una cavidad que llamamos cavidad pleural. Y empieza la dificultad respiratoria. Entonces a veces hay que poner unos tubos, ¿no? Para que ese aire vaya saliendo. Y esos tubos se ponen siempre arriba de la costilla, ¿para qué? Para no lastimar el paquete vasculonervioso intercostal que viene por debajo. Ustedes tienen que pensar que del tórax, de esta pared torácica, a los pulmones no hay nada, casi no hay nada. Hay una pleura que vamos a ver y después ya viene el pulmón. Por eso los traumatismos de tórax generalmente traen lesiones pleuropulmonares, porque tenemos el tórax y no tengo grasa, un montón de cosas como en otros órganos que me protegen. ¿Sí? Tengo la pared ósea y enseguida ya voy a tener la pleura y los pulmones pegados. Entonces todos los traumatismos de tórax, o la mayoría, trae alguna mínima lesión, ¿sí? de estos órganos. Este espacio entonces, este espacio intercostal va a estar ocupado por el paquete vasculonervioso intercostal y por esto, por músculos, ¿sí? No tenemos agujereado acá, está todo cubierto por lo que llamamos músculos intercostales, ¿sí? Van de costilla a costilla, ¿sí? Cierran la cavidad, o sea, esta cavidad está cerrada por los músculos intercostales, ¿sí? No hay espacio. Hay dos que son más importantes, que son el intercostal externo y el intercostal interno, y después tenemos uno que le llaman íntimo, pero que generalmente no lo vemos, ¿sí? Es uno más chiquitito, no da toda la vuelta, ¿sí? Los más importantes se llaman intercostal externo e intercostal interno. Unos tienen las fibras para un lado y otros tienen las fibras para el otro. Uno va a servir para la inspiración y otro va a servir para la expiración, ¿sí? Ahora cuando veamos los músculos, vamos a ver que todos los músculos que levanten las costillas para arriba
van a ser músculos inspiratorios. Y todos los músculos que bajen las costillas van a ser músculos expiratorios, ¿sí? Entonces, este espacio intercostal, tenemos el paquete vasculonervioso y los músculos intercostales, interno y externo. ¿Sí? Acá lo vemos de nuevo, ¿sí? Vemos esto, ¿sí? Lo estamos viendo de costadito, ¿sí? Ahí vemos los músculos intercostales, ¿sí? Cada costilla, paquete vasculonervioso, músculo. Costilla, paquete vasculonervioso, músculo. ¿Ven? Está todo tapizado por músculo, ¿sí? O sea, esta cavidad torácica tenemos la cavidad ósea y después lo que no tengo de hueso lo rellené con músculo. Bueno, todo acá lo dice, todo músculo que eleve las costillas es considerado un músculo inspiratorio, ¿sí? Piensen que esta cavidad torácica estamos normal así. Tomen aire profundo. Cada vez que toman aire profundo, los diámetros del tórax se amplían, ¿sí? Se amplía el diámetro anteroposterior, el longitudinal, pero básicamente lo que hace esto, ¿sí? Las costillas se levantan un poquito para que entre más aire, para que el pulmón pueda expandirse. ¿Sí? Entonces, todos aquellos músculos que levantan van a ser inspiradores. Y todo el músculo que descienda va a ser expirador. Básicamente la respiración está manejada por los músculos, ¿sí? Los músculos, ¿sí? Van a decidir, ¿sí? Cuándo inspiro, cuándo expiro. Ahora vamos a ver cómo es. Bueno, antes de llegar a esto. El principal músculo de la respiración, ¿cuál es? ¿Quién lo sabe decir? El diafragma. El diafragma. Bien, perfecto. El diafragma era ese que tenía como una, que era así, ¿sí? Como un paragüitas. Cada vez que ese diafragma se contrae, ¿qué hace? Baja. Si baja, ¿sí? Va a aumentar el diámetro longitudinal del tórax, ¿sí? Y además hay presiones adentro de esta cavidad. Cada vez que baja el diafragma, genera una presión que se llama negativa y el aire ingresa. Entonces, cuando el diafragma se contrae y baja, inspiramos. Cuando el diafragma se relaja y sube, expiramos. Eso es, ese cambio de aire, ¿sí? Dentro del tórax se dice cambio por presiones. Hay movimientos de líquidos o de gases por presiones. Por ejemplo, miren, yo agarro una jeringa, la meto dentro, la puntita dentro del agua y tiro del émbolo para atrás, ¿sí? Yo estoy llenando la jeringa, pero nadie me está empujando el agua para que ingrese. Lo estoy llenando como por succión. Chupo el agua, ¿sí? Cuando voy tirando el émbolo para atrás. Eso se llama presión negativa, como que succiono. Si yo esa jeringa no la pongo en agua y la dejo en el aire y voy tirando el émbolo para atrás, va ingresando aire a esa jeringa. Eso se dice pasaje o movimiento de líquidos, de sustancias por presión negativa, ¿sí? Como que yo succiono. Eso es lo que hace el diafragma cuando baja. ¿Sí? Cada vez que el diafragma baja, se contrae y genera como una presión negativa, como si fuera el émbolo de la jeringa, ¿sí? Succiona, entonces el aire ingresa, ¿sí? Ingresa al tórax por presión negativa. Entonces la contracción del diafragma me genera presión negativa en el tórax que hace que el aire ingrese y nosotros inspiramos. La relajación del diafragma empuja el aire hacia afuera y nosotros expiramos. Empuja por presión positiva. ¿Cómo es la presión positiva? Yo empujo, por ejemplo, a mí se me pinchó la goma de la bicicleta, le enchufo un inflador y empujo el aire para que me la llene. ¿Sí? Estoy empujando el aire para que ingrese a otra cavidad, entonces eso llamamos presión positiva. Por eso acá dice que la inspiración es activa, en reposo estamos hablando, ¿sí? Estamos todos sentaditos acá. La inspiración es activa, porque el diafragma se contrae, ¿sí? Se contrajo el diafragma, bajó, generó esa presión negativa, el aire ingresó, ¿sí? Y la expiración es pasiva. ¿Por qué? Porque es solo la relajación del diafragma. El diafragma se relaja y empuja el aire hacia afuera. Siempre en reposo pasa eso, ¿sí? Ahora, cuando nosotros necesitamos ingresar mucho más aire por unidad de tiempo, porque estoy corriendo
o porque tengo alguna patología respiratoria o lo que sea, ya empiezan a actuar mucho más músculos. No podemos esperar que el diafragma haga tum, 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 ¿sí? No. Primero, el diafragma se va a movilizar a mayor velocidad y además vamos a agregar un montón de músculos más que me amplíen mucho más esta cavidad torácica para que ingrese más aire por unidad de tiempo. Claro, eso iba a decir, porque cuando uno respira, por ejemplo, se amplía, por ejemplo, el serrato, el pectoral, el dorsal ancho, y yo tenía esa duda. Eso Si se no eran llaman músculos. músculos respiratorios accesorios, que se Ah, dan cuando uno necesita ingresar más volumen de aire por unidad de tiempo, generalmente cuando uno está haciendo actividad física, ¿sí? En reposo nada más usamos el diafragma y los intercostales externos, ¿sí? Que son esos que estaban entre las costillas. Son los únicos que se mueven. Cuando uno está en reposo, moviliza muy poca cantidad de aire. Por eso la importancia de hacer actividad física. Si ustedes hacen yoga o alguna de otras actividades que le dicen respiren, inflen la panza, sí, porque cuando uno está en reposo, utiliza un pedacito así del pulmón nada más. ¿Sí? 500 mililitros 500 entran y mililitros, salen. exactamente, muy poquito aire. Entonces estamos usando muy poquito de nuestro pulmón, ¿sí? Y el oxígeno que nos llega es el mínimo indispensable para este metabolismo de estar sentadito acá. Por la importancia de respirar profundo y de la actividad física, movilizar mucho mayor cantidad de aire, así que el pulmón trabaje mejor, que nuestros tejidos tengan mucho más oxígeno. Y mientras tanto entrenamos los músculos respiratorios accesorios, ¿sí? Que si no, muchas veces no, están ahí también. Le profe, pagan, son ñoquis que le pagan el sueldo porque no trabajan nunca. ¿Sí? Si yo no los hago trabajar, estoy ahí todo el día. Entonces es importantísimo que uno haga trabajar los músculos respiratorios accesorios, que uno haga actividad física para que todo este sistema esté funcionando mucho mejor. profe. Sí. Entonces, por eso, por ejemplo, suponete que una persona hace un entrenamiento que por ahí no era lo que estaba acostumbrado, es algo nuevo para ella. Y a veces dicen que le falta el aire. Por ahí es justamente porque esos músculos no estaban, digamos, preparados para una demanda, digamos, de oxígeno tan grande que necesitaba esa actividad que por ahí no lo hacía así antes. Por supuesto, uno cada vez que va a hacer una actividad que no estaba acostumbrado, el sistema, todo, no es que el músculo nada más, todo nuestro sistema no está acostumbrado a esa actividad, ¿sí? Entonces, al principio le falta el aire, nos va a costar, estamos cansados como si nos hubieran dado de palos, ¿sí? Porque después, una vez que uno entrena, todo esto se empieza a adaptar y empieza a generar cosas diferentes para adaptarse a los estímulos que uno le va dando. Por eso es importante el entrenamiento y la sistematización de la actividad física. Hoy hago, dentro de 10 días se me ocurre y hago de nuevo. No, uno tiene que la actividad física regular, porque entonces hace que esos mecanismos de adaptación sean constantes, ¿sí? Y que el músculo se prepare diferente. Los músculos que están entrenados tienen diferentes cosas que los músculos que no están entrenados, además del tono. Sí, tiene más organelas diferentes, tiene más sistema enzimático, tiene un montón de cosas diferentes que no tienen los músculos no entrenados. Pero eso no se logra entrenando. Hoy hago, dentro de 15 días hago. No, eso es sistemático. ¿Sí? Es como cuando uno estudia. No puedo estudiar hoy y dentro de 20 días ya lo de hoy se me olvidó. Al músculo también se le olvidó. ¿Sí? Sí, entrené hoy y dentro de 20 días voy a entrenar de nuevo. Pero es muy importante, ¿sí?, estimular la actividad física en todas las personas. Ustedes que van a ser agentes de salud, siempre hay que estimular la actividad física, ¿sí? Cambia un montón todo el organismo con la actividad física. Bueno, ahora ya dándome, yo soy profe de educación física también además, ¿sí? Entonces, para mí no existe no actividad física. Aunque sea mínima. Tengo media hora cada 3 días, bueno, 3 días, sí, mínima, media hora hago algo, pero si no, el cuerpo, después cuando hay alguna enfermedad grave, ustedes van a ver obesidad y todo lo demás, pero cualquier enfermedad grave, un cuerpo que está entrenado, que está preparado para, el entrenamiento es como un estrés, ¿sí? Uno va molestando al cuerpo para que el cuerpo se adapte, va molestando al cuerpo para que el cuerpo se adapte. Cuando uno tiene alguna patología, cuanto mejor condición física tenga la persona, siempre la patología va a resolverse, salvo que sea muy grave, ¿no?
pero siempre va a resolverse de diferente forma. Ahora con el COVID, ¿sí? Ahora, bueno, el COVID es algo medio diferente porque el COVID empieza a destruir todo. Pero si no, cuando uno ingresa, por ejemplo, a una terapia intensiva y están verificando su capacidad respiratoria, siempre el que está más entrenado va a tener otra capacidad respiratoria que el que no está entrenado. Va a ir mucho más tarde un respirador que el que no está entrenado, ¿sí? Entonces tenemos siempre como un plus, no solo para estar lindos, bellos, sino un plus que de salud, que cualquier cosa grave, siempre la persona que está en mejor condición física lo va a poder soportar mejor. Muy bien, sigamos con los músculos. ¿Sí? Entonces, inspiratorios en reposo, diafragma e intercostales externos. ¿Sí? Inspiratorios. Expiratorios, relajación de esos músculos. ¿Sí? No hay movimiento activo. Ahora, cuando hago actividad física voy a tener que involucrar muchos más. ¿Sí? Todos los que tiran las costillas para arriba van a ser los inspiratorios accesorios. Y todos los que tiran las costillas para abajo van a ser los expiratorios accesorios, ¿sí? Entonces, los inspiratorios accesorios acá los vemos, ¿ven? Bueno, el diafragma y los intercostales externos, ¿por qué están en verde? Porque esos se usan siempre, en reposo y en actividad, ¿sí? En reposo solo usamos esto, en actividad le vamos a agregar esto, ¿sí? Hay más, pero el esternocleido, los escalenos, el pectoral menor, como dijo muy bien este niño, hay otro que se llama serrato anterior, ¿sí? Hay varios músculos, ¿sí? Que levantan las costillas y me ayudan a que el tórax se amplíe más rápido y a mayor capacidad. ¿Sí? Entonces, los inspiratorios accesorios podemos nombrar el esternocleidomastoideo, el escaleno, el pectoral menor, que venía así, otro músculo que se llama serrato anterior. Esos 4, podríamos decir, son los más importantes como inspiratorios accesorios. Y ahora, expiratorios accesorios, dijimos que en reposo la expiración es pasiva, solo se relaja el músculo. Ahora, cuando uno hace actividad en reposo, necesito muchos músculos, ¿sí? Muchos músculos porque tengo que rápidamente cerrar el tórax, ¿sí? Aplastarlo para que el aire salga más rápidamente. ¿Cuáles son los expiratorios accesorios? Los intercostales, no pongan íntimos acá. Yo entendería justamente por ese movimiento que hace el diafragma cuando expira, los abdominales serían los expiradores. Exacto, ¿sí? Los expiratorios, soplen, tóquense la panza y soplen fuerte y continuado. Tóquense los músculos de la panza, de nuevo, soplen fuerte y continuado. ¿Se contraen? Sí. Sí, exactamente. Son los principales músculos expiratorios forzados, ¿sí? Los abdominales, porque todos vamos a ver cuando veamos abdomen y veamos los músculos donde se inserta, todos se insertan las costillas y muchos llevan las fibras así, oblicuas hacia abajo, o sea, apretan el abdomen, el abdomen y el tórax hacia adentro, ¿sí? Entonces, y como llegan hasta las costillas, llevan el tórax también hacia abajo y hacia adentro. Entonces, los expiratorios forzados son todos los abdominales y los intercostales internos. Son todos los que llevan las costillas para abajo. Por eso hay muchas veces que uno ve corredores o deportistas que no, si uno los sigue en los entrenamientos, no entrenan nunca los abdominales. Y sacan la remera y tienen los abdominales marcaditos. ¿Por qué? Porque los abdominales lo trabajan muchos en las expiraciones forzadas, ¿sí? Las expiraciones forzadas van llevando a que esos abdominales trabajen y a veces también marcaditos como si trabajaran los abdominales todos los días. Como si hicieran 800 abdominales, y no es por respiración forzada, ¿sí? De determinadas disciplinas. ¿Entendimos los músculos entonces? Vamos, seguimos. Bueno, acá tenemos los nombres de los músculos. Yo tengo una duda. Diga. Nos habían dicho ustedes que el tema de músculos era más importante los grandes grupos musculares. En este caso sí habría que memorizarnos los accesorios. Sí, más o menos sí, más o menos sí, porque no las inserciones, pero saber cuáles músculos son los que levantan las costillas, cuáles son los que bajan las costillas, ¿sí? Okay, bueno, gracias. Bueno, vamos a ver el diafragma, que es importante y lindo. Profe, tengo una duda, profe.
Diga. Viste que cuando vos estás muy agitado, porque estás haciendo actividad física o lo que sea, y respiras mal, te empieza a doler abajo como un músculo. ¿Por qué? Acá. Cuando corres, viste que corres Sí, mucho, bueno, que mucha gente que corre dice, ay, se le llenó el vaso de sangre, por eso le duele el costado, la puntada de costado, ¿sí? Generalmente no es el vaso que se llena de sangre, lo más comprobado científicamente es, miren el diafragma. Bueno, cuando duele, duele generalmente de este costado, ¿sí? Donde acá abajo tenemos el vaso. El diafragma de este costado tiene como una, no debilidad, como que se acalambra el diafragma porque biomecánicamente no tiene la inserción, que es la parte más débil del diafragma, ¿sí? Entonces muchas veces cuando uno respira mal, no es que se llenó, acá abajo tenemos el vaso de sangre, sino que este diafragma se empieza a llenar de ácido láctico, es algo que empieza a pasar en los músculos cuando uno se fatiga, y empieza como a doler. Dicen básicamente que es por una fatiga parcial del diafragma en este lado, ¿sí? Es ese dolor, ¿sí? Que uno por ahí va corriendo y charla, ¿sí? Y muchas veces entonces la respiración empieza a estar más forzado cuando uno hace ejercicio muy, muy intenso también. Entonces esta parte del diafragma empieza como a calambrarse y doler. Es básicamente eso, ¿sí? No tiene significancia fisiológica, ¿sí? Una vez que uno empieza a entrenar y se acostumbra al diafragma, eso no molesta nunca más. Bueno, miren el diafragma, ¿ven? ¿Más o menos entendiste? Sí. Eso es lo que más se dice, ¿sí? O lo que le vas a encontrar en los libros, ¿sí? Porque no hay una cuestión que explique más científicamente esto. El diafragma forma como esta capita, más levantado acá, porque acá vamos a tener el hígado, ¿sí? Que lo levanta un poquitito más del lado derecho y más bajito del lado izquierdo. Acá tenemos la cavidad torácica y acá tenemos la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces todo esto es cavidad abdominal, todo lo que está por arriba del diafragma, cavidad torácica, ¿sí? ¿Ven cómo divide completamente? Pero si nosotros dividimos completamente, las estructuras no van a poder pasar, ¿sí? Entonces vamos a ver que el diafragma tiene orificios importantes. Ahora, tenemos 80 filminas del diafragma. ¿El diafragma cómo se inserta para dar toda esta vuelta, ¿sí? Y tener toda esta forma? El diafragma se va insertando en todos los lugares, ¿sí? Básicamente del orificio inferior del tórax. Entonces, ¿el diafragma qué hace? Se inserta en el apéndice sifoides, va bajando por los cartílagos costales, las últimas costillas. En estas últimas costillas, en las flotantes, ven, se inserta así formando como unas arcadas, ¿sí? Entonces, se inserta en todos los cartílagos costales, en el apéndice sifoide, en las costillas flotantes formando unos arcos, y llega a la columna, ¿sí? Y en la columna se va a insertar por lo que llamamos dos pilares, ¿sí? Pilares del diafragma. ¿Dónde se inserta? En las vértebras lumbares, ¿sí? Quinta lumbar, cuarta, tercera, segunda, primera, ¿sí? Las últimas torácicas y las primeras lumbares. ¿Sí? Por medio de como dos cuerdas que llamamos, a ver si hay una imagen mejor, pilares del diafragma, estas, ¿sí? Estas cuerdas son las que van a adherirse a la columna, pilares del diafragma. Entonces ven que el diafragma como que recubre todo ese orificio inferior del tórax y encima sube para arriba, ¿sí? Porque tiene esta forma así de paracaídas. Entonces vemos que se inserta apéndice sifoide, todas las costillas, y llega a la columna y se inserta por medio de estos pilares. Y ahí hace ese paracaídas. Ahora, cuando uno lo mira, yo lo estoy mirando acá, de arriba, voy a ver que tiene una parte muscular, ¿sí? De tejido muscular, y una parte que no es muscular, es tejido conectivo, o neurótico, o tendinoso, ¿sí? Es otro tipo de tejido esta parte. A esta parte se le llama centro frénico, ¿sí? Es una parte que no se contrae porque es de tejido conectivo, se le llama centro frénico. Van a encontrar que tiene como tres hojuelas, ¿sí? Como si fuera un trébol, dos hojuelas laterales y una anterior,
¿sí? Pero tenemos que entender que tiene ese músculo tiene una parte muscular y después tiene en el centro una parte tendinosa, que llamamos centro frénico. ¿Para qué tendré esa parte tendinosa? Esa parte tendinosa no se contrae. Entonces, dentro de esa parte tendinosa voy a tener un gran orificio. Miren. Hiato o foramen o agujero, como le quieran llamar, de la vena cava. ¿Qué vena cava? ¿Superior o inferior? La inferior. Muy bien, la inferior, ¿sí? La vena cava que viene trayendo toda la sangre de retorno de los miembros inferiores, de la parte inferior del abdomen, todo eso, tiene que llegar al corazón. Para llegar al corazón va a tener que atravesar el diafragma. Entonces, en el centro frénico tenemos el foramen de la vena cava inferior. ¿Por qué lo tenemos ahí? Porque ese no se contrae. ¿Se imagina si se contraería, ¿sí? ese músculo, y cada vez que la vena cava quiere traer la sangre y yo respiro, me aprieta la vena cava? Sonaría, ¿sí? Tendría unas varices enormes. Entonces, la vena cava, su orificio está bien en el centro frénico o aponeurótico. No sufre modificación con el movimiento del diafragma. Ahora, miren acá, por detrás, en la parte muscular, voy a tener otro gran orificio, ¿sí? Hiato esofágico. ¿Qué significa hiato esofágico? ¿Quién va a pasar por ahí? El esófago. El esófago viene de arriba, comimos, después la faringe, el esófago, y tiene que llegar al estómago, que está debajo del diafragma, en el abdomen. Entonces, el esófago pasa por este foramen o hiato. ¿Este es aponeurótico o es muscular? Muscular. Es muscular. ¿Y me sirve? Sí me sirve. ¿Por qué? Porque todo lo que bajó por el esófago, una vez que pasa al estómago, tiene esa parte muscular como que le forma como un cierre, ¿sí? Ayuda, ¿sí? A hacer el esfínter esofágico inferior, esa parte muscular, ¿sí? Que se aprieta. Entonces, cuando pasó el bolo alimenticio y es el estómago, no vuelve. Bueno, a veces sí vuelve, porque uno tiene o hernia o tiene reflujo, pero eso ayuda, eso muscular, a que cierre y que lo que bajó no vuelva a subir. Hiato esofágico, ¿sí? En la parte muscular. Y nos queda uno importante, el de la arteria aorta. Uy, ¿cuánto tardé? El de la arteria aorta, ¿sí? El de la arteria aorta está bien posterior y está ubicado entre la columna y los pilares de inserción, esas dos patitas que nosotros dijimos de inserción del diafragma. ¿Ven estas dos patitas? Y ahí vemos aparecer a la arteria aorta. Ahí está el hiato aórtico. Tampoco se cierra, ¿sí? Porque está entre una parte ósea y dos pilares tendinosos, ¿sí? O dos cuerdas tendinosas, que son las inserciones en la columna del diafragma. Ahí tenemos el hiato aórtico. Esos son los tres orificios importantes o principales del diafragma para que atraviesen estructuras desde el tórax hacia el abdomen. Entonces los repasamos. El de la vena cava bien en el centro frénico, el esófago bien en la parte muscular y el de la aorta bien posterior entre la columna vertebral y los pilares de inserción del diafragma. ¿Sí? Los vemos ahora mirándolo de abajo. Ahora levanto el diafragma y lo estoy mirando de abajo. Acá veo la columna, veo la arteria aorta, veo el esófago en su parte muscular y veo la vena cava en su parte aponeurótica. La vena cava va solita. El esófago, si ven, va acompañado de dos cositas que se llaman nervio vago o nervio neumogástrico, que lo vimos, todavía no lo vimos mucho. Y la aorta también va acompañada de otro conducto que se llama conducto torácico, que como es verde, la mayoría de las cosas verdes, salvo la vesícula y los conductos biliares, la mayoría de las cosas verdes que tenemos puestas en las imágenes de anatomía son linfáticas, ¿sí? Entonces este es el conducto torácico, ¿sí? Acompaña a la arteria aorta en este orificio. ¿Sí? Otra vez lo mismo, hiato esofágico, hiato foramen de la vena cava, y acá sería el hiato aórtico.
¿sí? Acá están los pilares, ¿ven? Del diafragma. El diafragma en la columna se inserta por estas cuerdas tendinosas que llamamos pilares. Pilar izquierdo, pilar derecho. Y después tiene unos pilares accesorios, ¿sí? Creo que mucho más no voy a decir, así puede después empezar Mariana. ¿Ven? Vena cava, esófago, aorta. Los hiatos siempre traten de estar atentos. Otra imagen más. Bueno, la vascularización, ¿sí? Del diafragma. ¿Quién le lleva sangre al diafragma? No lo vamos a ver ahora, ¿sí? Son ramas que vienen de la aorta. Ven que la aorta tiene ramas que se llaman parietales, ¿sí? Que van hacia las paredes, ¿sí? Y esas son las ramas que van a ir hacia el diafragma y se llaman frénicas o diafragmáticas inferiores y superiores, ¿sí? Y los nervios, va a ser el nervio frénico, que es otro nervio que todavía no vimos, ¿sí? Que viene del plexo cervical, que no lo hemos visto, y los nervios intercostales, esos que vienen debajo de cada una de las costillas, ¿sí? Los últimos nervios intercostales le dan inervación al diafragma. Entonces, las arterias vienen casi siempre directamente de la aorta, que se llaman frénicas inferiores y superiores, y los nervios van a ser los intercostales y el nervio frénico, para que se pueda contraer, ¿sí? Este músculo. Las inserciones no nos interesan, y la fisiología respiratoria por ahora tampoco nos interesa. Listo. ¿Se entendió? Es un tema fácil, cortito. No tiene mucho lío. ¿Me están viendo? Sí. Perfecto. Sí, profe. Bueno, perfecto. ¿Alguna duda? No. Perfecto. No, es más sencillo este tema. ¿Qué haces? ¿Querés darle recreo? ¿Y cuánto durará lo tuyo? ¿15 minutos? ¿Y en una hora lo das? Sí. Bueno, 1 horita y pico. Che, estás muteada. Porque me estoy comiendo la tostada. Qué linda. Disculpen. Ojalá nos podamos ver algunos días, chicos. No sé si después de septiembre, octubre o en algún examen, aunque sea. Los del año pasado no los pudimos ver nunca. Claro, hay alumnos que ni los conocemos. No, hay alumnos que ni los conocemos. Han pasado por nuestras manos. No. Sí, no, me parece bien que descansen un ratito y después seguimos con vías aéreas. Sí. Saben que tienen el parcialito programado, ¿no? Para después de la clase. Sí, profes. Perfecto. Sí. Bueno, ¿Lo ven? Profe, Espera, ¿por acá? dale. ¿Qué? ¿El parcialito va a ser por acá? ¿Por Teams? Exacto. Hay una parte de Teams que dice tareas, ¿sí? Quizás no les aparezca todavía porque está programado para las 11:30. Así que bueno, ahí donde dice tareas, obviamente a partir de las 11:30 se supone que tiene que aparecer el cuestionario, el parcialito para responder. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Y está programado entre las 11:30 y las 12. Así que a las 12 se termina. ¿Sí? Profesor, bueno, una pregunta que hicimos en el grupo de WhatsApp. ¿Este parcial tipo no te afecta en la cursada? Es solo para ver más o menos tus debilidades, pero no es que si te va mal ahora. No. Es una autoevaluación, ¿sí? Es para Claro. saber dónde estoy parado. Estoy estudiando muy mal, estoy estudiando más o menos bien, voy a ritmo, ¿sí? Es eso, ¿sí? Es un aprendizaje también para ustedes, más que nada. Aparte es, bueno, sí es choice, pero aparte piensen que son 10 preguntas, tampoco son 50 preguntas como va a tener ¿cómo es? El parcial. El parcial, bueno, no sé si son 50, pero bueno, nada, es diferente. Son 10 preguntas como para que ustedes vayan, practicando y repasando y viendo qué es lo que saben y qué es lo que no. Sí, corrige automáticamente.
¿Bien? Bueno, ¿hasta qué hora damos recreo? Y hasta las 10. Son menos 10. Ah, ¿ya son No, menos son 10? menos cuarto, No, no, son menos son menos cuarto. cuarto. Hasta las 10, está bien. Hasta las 10 está bien. Tomen 15 minutitos de recreo y volvemos. ¿Sí? Bueno, profes, Mariana, come. Dale. Así me termino de comer la tostada. 15 minutos y nos encontramos, ¿eh? Bueno, profe. Nos bueno, vemos en un nos rato. vemos luego. Hasta luego. Hasta luego.